El siglo XX no solo fue una era de esplendor y luces tecnológicas, fue, sobre todo, una auténtica pesadilla repleta de enigmas inquietantes que desafían la cordura. Desapariciones que erizan la piel, aberraciones médicas, señales inexplicables en el éter y sucesos de los que la ciencia prefiere no hablar. En las capas más heladas y oscuras de este aterrador iceberg, descenderemos juntos desde los misterios más conocidos hasta las profundidades más macabras que muy pocos seres humanos han escuchado y que desearías no conocer. Nivel 1. El caso Roswell fue este perturbador suceso el que verdaderamente catapultó a la paranoia colectiva la idea de naves extraterrestres estrelladas y encubrimientos gubernamentales de la peor calaña. Todo comenzó en el caluroso julio de 1947, en las inmediaciones de Roswell, Nuevo México, cuando un aterrado ranchero llamado Mac Brazel encontró en sus tierras restos sumamente extraños, pedazos de un material metálico jamás visto, tiras de goma siniestras y estructuras inhumanamente ligeras. Afligido por el hallazgo, Brazel dio aviso a las autoridades y la base militar de la zona, el Roswell Army Airfield, procedió a asegurar el perímetro y recoger los pertrechos. Lo que desató el pánico helado en la sociedad fue que el 8 de julio de 1947 la propia base emitió un comunicado oficial afirmando haber recuperado un flying disc, platillo volador. Sin embargo, en un giro grotesco e insólito, el ejército cambió drásticamente la historia pocas horas después, asegurando que en realidad solo se trataba de un vulgar globo meteorológico. Ese cambio tan abrupto y sospechoso alimentó las teorías de conspiración durante décadas. En los años 90, la Fuerza Aérea intentó sofocar el escándalo explicando que los restos pertenecían al proyecto Mogul, un programa ultra secreto de globos diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas. A pesar de la explicación oficial, muchísima gente sigue creyendo fervientemente que Roswell fue el macabro impacto de una nave alienígena y que el gobierno oculta una verdad perturbadora. El caso del chupacabras a mediados de los años 90 germinó una de las pesadillas más oscuras, famosas e impactantes del folclore moderno. La plaga de terror dio inicio en marzo de 1995, cuando diversos granjeros en Puerto Rico hallaron con horror a sus cabras, ovejas, gallinas y demás animales completamente muertos, con pequeñas e inquietantes punciones en el cuello y totalmente desprovistos de sangre en sus cuerpos. Poco tiempo después, Madly Tolentino, residente de Canóvanas, aseguró con el rostro pálido haber presenciado a una criatura aberrante de casi 1,5 metros de altura, la cual caminaba sobre dos patas, poseía enormes ojos negros y vacíos, piel grisácea y una escalofriante hilera de espinas a lo largo de la espalda. La espeluznante descripción saltó de inmediato a las pantallas de televisión y desató una oleada incontrolable de reportes idénticos en toda la isla. En cuestión de meses, esta auténtica plaga de pánico se extendió despiadadamente hacia México, Centroamérica, Sudamérica e incluso Estados Unidos, donde cada región comenzó a atribuirle rasgos ligeramente distintos. Mientras algunos científicos escépticos argumentan que estas horrendas matanzas fueron causadas por coyotes, perros salvajes o severas epidemias, otros no pueden evitar sospechar que detrás de las masacres se oculta una criatura sanguinaria aún desconocida por la ciencia. El vuelo 19 ocurrió el 5 de diciembre de 1945, cuando un escuadrón compuesto por 5 aviones torpederos TBM Bengue de la Marina estadounidense desapareció sin dejar rastro durante un entrenamiento de rutina sobre las sombrías aguas del Atlántico. La formación había despegado de la base naval de Fort Lauderdale, Florida, con una ruta relativamente simple: volar hasta una zona de tiro, girar y emprender el regreso. A bordo viajaban 14 hombres confiados. El verdadero infierno comenzó cuando el líder del grupo, el teniente Charles Taylor, transmitió por radio un mensaje desesperado indicando que sus brújulas habían colapsado y que no tenía la menor idea de su ubicación. A partir de ese fatídico instante, las comunicaciones se tornaron heladamente confusas. Taylor afirmaba sumido en la desorientación que no lograba ver tierra, que el océano lucía completamente irreconocible y que no sabía si se encontraban sobre los cayos de Florida o sobre las Bahamas. El clima empeoró brutalmente, la noche los envolvió en sombras y los aviones vagaron a la deriva hasta agotar la última gota de combustible. Lo verdaderamente escalofriante vino después. Un hidroavión con 13 tripulantes enviado de emergencia a rescatarlos también se evaporó en el aire sin explicación. En total, 27 almas se sumergieron en el más absoluto anonimato, cimentando para siempre el mito aterrador del Triángulo de las Bermudas. La señal WOW. Transcurría el 15 de agosto de 1977 cuando un radiotelescopio captó un pulso de radio tan absolutamente anómalo que, durante décadas,
hizo estremecer a la comunidad científica ante la aterradora posibilidad de haber interceptado un mensaje extraterrestre. El fenómeno tuvo lugar en el observatorio de la Universidad Estatal de Ohio, mediante el radiotelescopio conocido ominosamente como Big Ear. Aquel día, mientras analizaba minuciosamente los datos impresos por el equipo, el astrónomo Jerry Eman tropezó con una secuencia de letras y números que reflejaba una potencia gigantesca, transmitida cerca de la frecuencia fundamental del hidrógeno. Paralizado por la impresión, Eman rodeó con tinta roja el registro y escribió a un costado la célebre palabra "wow", inmortalizando el caso. La perturbadora transmisión duró exactamente 72 agónicos segundos, el tiempo exacto que el telescopio podía rastrear un punto fijo del firmamento debido a la rotación terrestre, y parecía provenir directamente de la lejana constelación de Sagitario. Lo verdaderamente inquietante es que, a pesar de incansables e intensas búsquedas a lo largo de los años, el enigma jamás volvió a repetirse, dejando la angustiosa incógnita de si una inteligencia alienígena nos habló brevemente desde las profundidades del cosmos. Nivel 2. La batalla de Los Ángeles transcurría la paranoia de la Segunda Guerra Mundial, entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de febrero de 1942, apenas meses después de la masacre de Pearl Harbor. La vibrante ciudad de Los Ángeles, California, se vio envuelta en un pánico absoluto al creerse bajo una inminente invasión aérea. Las sirenas clamaron en la oscuridad, se decretó un apagón total y las baterías antiaéreas descargaron miles de proyectiles contra sombras e insignias luminosas suspendidas en el firmamento. Al despuntar el alba, el escenario era desconcertante, no había un solo avión enemigo derribado ni escombros de bombarderos. Aunque la versión oficial del gobierno intentó calmar la histeria atribuyendo todo a un ataque de nervios colectivos y globos meteorológicos fuera de control, las perturbadoras fotografías que mostraban potentes reflectores militares rodeando un objeto efervescente e inmune al fuego antiaéreo transformaron este choque en una de las anomalías más inquietantes del siglo. La combustión espontánea humana, caso Mary Rice, hablamos de uno de los fenómenos más polémicos, dantescos e inexplicables de la historia médica, personas que arden en llamas misteriosamente sin una fuente de fuego aparente. El caso más escalofriante se registró el 2 de julio de 1951 en San Petersburgo, Florida, cuando Mary Ardy Rice, de 67 años, fue hallada reducida casi en su totalidad a cenizas en su propio departamento. Lo que heló la sangre de los investigadores fue que las paredes, periódicos e incendiarios muebles a escasos centímetros del cuerpo estaban casi intactos, a pesar de que para incinerar un cuerpo a ese nivel se requirieron temperaturas infernales. El mismísimo FBI analizó las macabras evidencias sin llegar a una conclusión categórica, aunque años más tarde cobró fuerza la desconcertante hipótesis del efecto mecha, donde la propia grasa corpórea alimenta lentamente una combustión iniciada por un cigarrillo, dejando un escenario francamente de pesadilla. La ciudad Z y el coronel Percy Harrison Fawcett era un aguerrido e infatigable explorador británico obsesionado con una idea escalofriante: la existencia de las ruinas de una civilización sumergida en las sombras de la selva amazónica, a la que bautizó ominosamente como la Ciudad Z. Tras décadas de rastrear los rincones más implacables de Brasil y Bolivia, Fawcett estructuró una fatídica expedición en 1925 junto a su primogénito Jack Fawcett y el joven Raleigh Grimage, adentrándose en el inhóspito e impenetrable estado brasileño de Mato Grosso. La última transmisión que se recibió con vida procedía de un paraje conocido como Dead Horse Camp, donde el coronel escribió con frialdad que todo avanzaba según lo previsto. Tras esa fatídica carta, el silencio devoró al grupo para siempre. A lo largo del siglo XX, decenas de expediciones de rescate se adentraron en el infierno verde buscando respuestas, pero ninguna hipótesis, desde sangrientos ataques tribales y enfermedades mortales hasta la asimilación en la jungla, logró comprobar jamás el trágico destino de los exploradores. La desaparición de Agatha Christie se trata de un episodio profundamente retorcido en la vida de la célebre escritora británica de novelas policíacas. La noche del 3 de diciembre de 1926, la autora, de entonces 36 años, abandonó su residencia en Berkshire, Inglaterra, evaporándose en la nada sin dejar rastro ni explicación. A la mañana siguiente, las autoridades hallaron su automóvil, un Morris Cowley, abandonado al borde de un barranco cerca de Newlands Corner en Surrey, conservando algunas de sus pertenencias intactas en el interior. El suceso desató una paranoia mediática descomunal, movilizando a miles de voluntarios y fuerzas policiales en una cacería frenética. 11 días después,
el 14 de diciembre, reapareció misteriosamente con vida en el Swan Hydropathic Hotel en Harrogate, registrada bajo la espeluznante identidad de Mrs. Teresa Nelle, nada menos que el apellido de la amante de su esposo. Al ser interrogada, la escritora afirmó entre brumas no recordar un solo segundo de su ausencia. Algunos sostienen que sufrió un ataque de amnesia disociativa por estrés extremo, otros insinúan una macabra venganza psicológica hacia su marido o una fuga mental, pero Ágata jamás reveló la verdad, llevándose este perturbador enigma a la tumba. Nivel 3. El milagro del sol de Fátima aconteció el fatídico 13 de octubre de 1917 en la inhóspita Cova da Iria, Fátima, Portugal, luego de que 3 inocentes niños pastores, Lucia dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, profetizaran con desconcertante firmeza un evento sobrenatural que se manifestaría de manera inequívoca ante los ojos del mundo entero. Frente a una multitud aterrada, exhausta e hipnotizada de entre 30.000 y 70.000 almas congregadas bajo una tormenta inclemente y un cielo plomizo, las densas nubes se desgajaron de forma violenta. De pronto, el sol, transformado en un disco de plata opaca, comenzó a girar desenfrenadamente sobre sí mismo como una rueda de fuego, despidiendo destellos multicolores e inclinándose de manera amenazante en una caída en picado hacia la tierra, desatando el pánico colectivo antes de regresar a su posición normal y secar milagrosamente las ropas empapadas de la multitud en cuestión de minutos. Lo verdaderamente perturbador es que absolutamente ningún observatorio astronómico en todo el planeta registró la más mínima anomalía en el astro rey durante ese preciso lapso. Mientras la Iglesia Católica reconoció oficialmente el suceso como un milagro divino, la comunidad científica continúa intentando sofocar el pavor argumentando que todo se trató de simples ilusiones ópticas, histeria de masas o rarísimos fenómenos atmosféricos. Los rostros de Belmes. Esta perturbadora e inagotable anomalía dio inicio en el caluroso agosto de 1971 en el humilde municipio de Belmes de la Moraleda, en Jaén, España, cuando la angustiada residente María Gómez Cámara descubrió con absoluto espanto que en el humilde suelo de cemento de su cocina comenzaba a brotar espontáneamente la efigie de un rostro humano con expresión profundamente atormentada. Pese a que la familia picó el suelo sin piedad con picos y martillos para destruirlo y posteriormente vertió una capa completamente nueva de hormigón, una legión de macabras e inquietantes caras humanas comenzó a emerger con mayor fuerza por diferentes rincones de la vivienda. El caso rápidamente atrajo a decenas de parapsicólogos, científicos de dudosa reputación y periodistas de todo el globo, mientras algunos investigadores sostenían con voz firme que se trataba de un desgarrador fenómeno paranormal vinculado a las miles de almas sepultadas en un antiguo cementerio medieval hallado bajo los cimientos de la casa. La postura escéptica insistía tajantemente en que todo era un burdo y elaborado fraude ejecutado mediante el uso de pigmentos, sales y químicos corrosivos. La desaparición del USS Cyclops se consumó en marzo de 1918, una de las pérdidas humanas y navales más misteriosas, silenciosas y devastadoras en los anales de la Marina de los Estados Unidos. Este colosal buque carbonero de 165 metros de eslora zarpó triunfalmente de las islas de Barbados con destino final a Baltimore, transportando a bordo a 309 tripulantes y una aplastante carga de miles de toneladas de mineral de manganeso. En algún punto indefinido de su travesía por el Atlántico, la gigantesca estructura de acero simplemente se evaporó del plano físico sin llegar a emitir una sola señal radiofónica de auxilio o desesperación. Jamás se hallaron restos flotantes, manchas de aceite, botes salvavidas descarriados ni un solo cadáver a la deriva. A lo largo de los años se han formulado hipótesis que van desde destructivas tormentas impredecibles y un fatídico sobrepeso en la estructura, hasta implacables ataques de submarinos enemigos o violentos motines desatados en la inmensidad de alta mar. Gloria Ramírez, la mujer tóxica. El 19 de febrero de 1994, la sala de urgencias del Hospital General de Riverside, California, se transformó de un momento a otro en el escenario de una pesadilla digna del terror biológico más puro. Gloria Ramírez, una mujer de 31 años atormentada por un cáncer cervical en etapa avanzada, ingresó al nosocomio sufriendo severos problemas respiratorios y arritmias cardíacas. Durante su atención médica, más de 20 profesionales de la salud cayeron desplomados uno a uno, sufriendo terribles mareos, convulsiones, náuseas y parálisis respiratoria al percatarse de que la piel de la paciente proyectaba un extraño brillo aceitoso. Su aliento despedía un hedor fétido similar al ajo y su sangre extraída desprendía un denso aroma a amoníaco con misteriosos cristales flotantes.
La investigación oficial del gobierno sugirió posteriormente una inédita reacción química provocada por el uso casero de dimetil sulfóxido, DMSO, aunque para gran parte de la comunidad científica la rocambolesca explicación continúa generando un intenso e inconcluso debate. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que existe una explicación perfectamente racional y científica para cada uno de estos perturbadores eventos, o prefieres contemplar la heladora posibilidad de que allá afuera existan fuerzas y secretos que la mente humana simplemente jamás debió desentrañar? Dejo la respuesta a tu propio criterio. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos, me ayudarías enormemente. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ninguno de mis metrajes. Sígueme en mis redes sociales, las cuales verás en la pantalla y en la descripción abajo, para estar en contacto más directo. Buenas noches.